Siempre me ha fascinado la luna. No es que pasara horas mirándola, pero saber que estaba allí, girando en su ciclo eterno alrededor de la Tierra, me daba consuelo. John, mi esposo, también tenía una conexión especial con la luna, aunque desde otra perspectiva. Para él, la luna no era solo un símbolo de misterio y belleza. Era un objeto de estudio, un paso hacia el futuro. Trabajar en la NASA era su sueño, y él decía que observar la luna era como vislumbrar el destino de la humanidad. Éramos muy cercanos, compartíamos todo. John era mi compañero en todos los sentidos, y quizás por eso me di cuenta rápidamente de los cambios en él. Todo comenzó de manera sutil, pequeños signos que otros quizás no notarían, pero que a mí me incomodaban. Empezó a llegar tarde a casa, casi todas las noches. Antes, siempre me llamaba para avisar, pero ahora solo escuchaba el sonido de la llave en la puerta a altas horas de la noche, cuando ya estaba casi dormida. Una noche llegó con una expresión tan perturbadora que me hizo levantar del sofá, alerta. Sus ojos estaban fijos y su piel, pálida. Apenas me miró al entrar. Le pregunté cómo le había ido en el trabajo, y solo murmuró algo. Un escalofrío recorrió mi espalda. John siempre había estado apasionado por lo que hacía, pero ahora parecía traer algo oscuro consigo, como una sombra que lo seguía incluso hasta la casa. Esa noche, cuando me acosté a su lado, noté que John miraba fijamente por la ventana, los ojos clavados en el cielo, como si buscara algo más allá de las estrellas. Le pregunté si algo lo incomodaba, pero solo negó con la cabeza, manteniendo la mirada fija en la luna. Sentí que ya no estaba conmigo. Su mente vagaba por lugares que no compartía. Con el paso de los días, estos comportamientos se intensificaron. John estaba cada vez más ausente, y cuando intentaba hablar con él, se cerraba, diciendo que había algo extraño en la luna. Mi preocupación se transformó en un miedo profundo. No era solo cansancio lo que traía del trabajo. Había un terror que no podía esconder. Pronto, comenzó a evitar incluso el contacto físico. Pasaba horas en la poltrona, mirando al cielo, como si esperara que algo sucediera. Intentaba traerlo de vuelta, sugería salir a despejarnos, pero él solo movía la cabeza y permanecía allí, atrapado en su vigilia. Me sentía impotente, viendo cómo el hombre que amaba se consumía en una angustia incomprensible. Una noche, después de insistir mucho, finalmente habló, pero solo dijo una frase enigmática. La luna ya no es la misma. Me quedé paralizada, sin palabras. Se levantó, murmuró que necesitaba dormir y se fue a la habitación dejándome allí, con una sensación de vacío y una inquietud creciente. En el fondo, sabía que algo estaba mal, muy mal. En los días siguientes, me di cuenta de que casi no me miraba o prestaba atención a lo que sucedía a su alrededor. Parecía que el trabajo le había absorbido toda la atención, y sentí que habíamos perdido la conexión que antes nos unía. Peor aún, sentía que estaba involucrado en algo que trascendía nuestro entendimiento. Un miedo creciente se apoderó de mí. Intenté hablar con él varias veces, buscando una oportunidad para traer a mi John de vuelta, pero él seguía distante, como si estuviera bajo un hechizo. Le pregunté si quería tomarse unos días libres, pero rechazó vehementemente, como si estuviera prohibido de alejarse. Fue entonces cuando comencé a cuestionar qué estaba pasando realmente con la luna. Después de esa última conversación, todo empeoró. John comenzó a evitar cualquier intento mío de hablar sobre el trabajo. Él, que siempre me contaba los detalles fascinantes de sus investigaciones, ahora me daba respuestas vagas y desconfiadas. El entusiasmo que tenía por el espacio y los descubrimientos se convirtió en una obsesión silenciosa y perturbadora. Un día, decidí llamar a la oficina de la NASA, intentando entender si había algo específico sucediendo. La secretaria, educada pero evasiva, me aseguró que todo estaba en orden, pero yo sabía que mentía. ¿Cómo podía estar todo normal si él parecía tan atormentado?
Agradecí y colgué, pero la duda corroía mis certezas. Los días se convirtieron en semanas y la tensión entre nosotros aumentaba. John casi no comía. Por la mañana lo encontraba en la sala, con los ojos hinchados, como si no hubiera dormido. Cada vez que intentaba hablar, se apartaba. Decía que estaba cansado o que no tenía nada que explicar. Por la noche, pasaba largos minutos afuera, mirando fijamente al cielo. Yo lo observaba desde la ventana, sintiendo que se perdía cada vez más, atrapado en un vacío al que no podía acceder. Las noches se convirtieron en un desafío. Comenzó a murmurar mientras dormía, palabras desconectadas, mezcladas con un miedo casi infantil. En una de esas noches, susurró algo como «Nos observan». Eso me hizo estremecer. Lo sacudí, tratando de despertarlo, pero él solo se dio vuelta, aún atrapado en su pesadilla. Pasé la noche despierta, tratando de entender qué le estaba sucediendo al hombre con el que me casé. Era evidente que algo profundo lo afectaba, algo que iba más allá de la presión del trabajo. Era como si estuviera conectado al cielo nocturno de una manera que lo consumía lentamente. ¿Qué estaba viendo o escuchando que lo dejaba tan perturbado? ¿Qué había de tan aterrador en la luna, que siempre había sido solo una esfera tranquila en el cielo? En un intento de alivio, sugerí que fuéramos a la playa el fin de semana. Quería una escapatoria breve, solo nosotros dos, lejos de todo. Él dudó, murmurando que no podía abandonar el trabajo, pero al final aceptó. Durante el día sentí que había recuperado a mi John. Reímos, hablamos de trivialidades y, por un momento, parecía que la pesadilla había quedado atrás. Pero, cuando cayó la noche y la luna apareció sobre el mar, volvió a mirar el cielo con esa expresión asustada y perdida. Esa misma noche, de camino a casa, finalmente confesó que algo extraño estaba sucediendo con la luna. Cuando lo cuestioné, le rogué que me diera más detalles. Solo dijo que eran señales, cosas que no podía explicar. Me sentí inquieta, pero él volvió a cerrarse, con el rostro sombrío. Sentí que, de alguna manera, pensaba que eso era una carga que solo él debía llevar. Pero yo ya no soportaba más la distancia entre nosotros. A la mañana siguiente, mientras tomaba café, insistí en que me contara qué estaba pasando. Le dije que el silencio nos estaba separando. Me miró por un largo rato. Parecía a punto de hablar, pero entonces solo se levantó y salió, dejándome sola con mi frustración y miedo. Esa noche decidí actuar. Cuando se durmió, rebusqué en la bolsa que traía del trabajo. Encontré solo documentos técnicos, pero entre ellos había un papel con anotaciones que me dejaron inquieta. Había números y una frase escrita de manera casi ilegible. La luna ya no es nuestra. El peso de esa frase quedó martillando en mi mente. Con el paso de los días, comencé a sentir la misma inquietud cada vez que miraba a la luna. Parecía más fría, más distante. Comencé a observarla con el corazón pesado. La sensación de que algo no estaba bien no era solo de él. Ahora era como si algo nos estuviera vigilando, y no sabía hasta qué punto eso era imaginación o realidad. Al día siguiente, fui invadida por una creciente inquietud sobre lo que John podría estar enfrentando. Algo en él parecía fragmentarse, y sentía que, si no hacía algo, pronto no quedaría nada de ese hombre. Pero cada intento mío de descubrir qué sucedía en el trabajo chocaba con un silencio aterrador. Era como si tuviera miedo de hablar, como si algo lo obligara a callar. Sin saber qué más hacer, llamé a Sara, nuestra amiga más cercana, que era psicóloga. Aunque siempre nos encontrábamos en momentos más livianos, tal vez esta vez podría ayudar. Cuando le describí el estado de John, sugirió que podría estar sufriendo de estrés postraumático o una crisis psicológica, pero algo en su tono sugería que hasta ella sospechaba que había algo más grave. Quería creer que solo era cansancio,
pero cada día parecía más claro que había algo más allá de la presión del trabajo. Las noches se estaban volviendo insoportables. Empecé a observar cualquier cosa que John dejara por la casa, buscando respuestas. Un día encontré un cuaderno con bocetos extraños, formas nebulosas, figuras circulares que recordaban las crateras lunares. Entre un dibujo y otro, él anotaba frases cortas y perturbadoras. Sombras nos observan, el cielo me llama, todos estamos conectados. Sentí un escalofrío. Esas palabras parecían el reflejo de una mente en colapso, algo que nunca imaginé ver en él. El comportamiento de John solo empeoraba. Sus ojos se fijaban en rincones vacíos de la sala, como si viera algo que yo no podía ver. Una noche, murmuró, aún dormido. Están allí. Siempre han estado observando. Intenté despertarlo, pero él permaneció profundamente dormido, con el rostro marcado por una expresión de puro pavor. ¿Qué podría estar causándole eso? Y, aún más aterrador, ¿quién o qué eran esos ellos? En ese período se volvió más recluso, evitando incluso a los amigos más cercanos y rechazando cualquier invitación para reuniones o encuentros. Lo que más me aterrorizaba era la mirada vacía que lanzaba por la noche, creyendo que yo estaba dormida. A través de la rendija de la puerta, lo veía, mirando la luna durante largos minutos, moviendo los labios en murmullos inaudibles. A pesar de intentar mantenerme lúcida, comencé a sentir que me estaba arrastrando hacia la misma angustia que él. Una noche, al observar la luna desde nuestra ventana, tuve la impresión de que algo en su superficie se movía, una sombra leve que oscilaba. Parpadeé, convencida de que era una ilusión, pero el miedo ya se había instalado. ¿Estaba volviéndome paranoica o realmente había algo extraño sucediendo con la luna? Lo que antes parecía una preocupación por el estado de John se convirtió en una pesadilla personal. Empecé a tener sueños perturbadores, en los cuales sentía una presencia infinita observándome, algo innombrable que me paralizaba de terror. Me despertaba en medio de la noche, sudorosa, y encontraba a John a mi lado, durmiendo, pero con el rostro marcado por una expresión de profundo sufrimiento. Mi vida comenzó a dividirse entre esos momentos de vigilia y un estado febril, en el que cada detalle parecía un presagio. Había momentos en los que yo misma sentía una compulsión inexplicable de mirar la luna, como si algo dentro de mí también estuviera conectándose a esa presencia aterradora en el cielo. Con el tiempo, mis sueños cambiaron. Veía a John caminando hacia la luna, en un espacio abierto, mientras una sombra colosal lo observaba. Cada vez que intentaba alcanzarlo, sentía que me hundía, como si la gravedad me alejase de él. Me despertaba exhausta y la sensación de que algo más grande nos vigilaba se volvía una obsesión. Ahora, sabía que la luna se había transformado en más que una presencia en el cielo. Era el punto de convergencia de una amenaza que sentíamos, pero no comprendíamos, y así, atrapada entre el miedo y la necesidad de respuestas, entendía que debía descubrir la verdad, aunque esa verdad fuera más aterradora que cualquier pesadilla. John volvió a casa tarde, como de costumbre, pero esta vez estaba diferente. El rostro pálido, los ojos desorbitados y fijos en el vacío, la respiración rápida y superficial, nunca lo había visto así. Entró en silencio, se sentó en la poltrona de la sala, las manos temblorosas y los labios entreabiertos, como si buscara palabras. Me acerqué lentamente, preocupada, y toqué su hombro. «John, ¿qué pasó? Cuéntame». Desvió la mirada, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. Murmuró algo casi inaudible, como si temiera que las mismas paredes pudieran escuchar. La luna ya no es la misma». Esas palabras congelaron mi sangre. Había un peso sombrío en su voz, como si confesara un secreto antiguo, algo prohibido de ser revelado. Insistí, pidiéndole que me explicara, pero él movió la cabeza,
luchando contra algo que parecía ser más grande que él. Comenzó a diablar vagamente sobre señales y ruidos que la NASA había captado, algo que nadie podía explicar, pero que todos en su sector evitaban comentar. Mencionó que algunos científicos dejaron el proyecto sin previo aviso y que el equipo restante trabajaba en silencio, como si conspiraran contra algo invisible. ¿Ruidos?, pregunté, tratando de entender. Él asintió, mirando al suelo, renuente a dar más detalles. Luego, abrió su celular y me mostró un archivo de audio, pero dudó antes de reproducirlo. Esto es una grabación de la sala de control. No se suponía que captáramos nada de esto, pero aquí está. Presionó play. Lo que escuché me dejó en shock. Era un sonido bajo, una frecuencia incómoda, imposible de llamar natural. El audio se intensificaba en una serie de chasquidos y susurros, voces indistintas, casi humanas, emitiendo una melodía distorsionada y penetrante. Un ruido angustiante, como un lenguaje perdido, un mensaje olvidado destinado a aterrarnos. Cuando el audio terminó, John me miró con una mirada vacía. De eso es de lo que hablo, Lea. Algo está sucediendo en la luna, algo que ninguno de nosotros entiende. Mi estómago se revolvió. Eso no parecía algo de nuestro mundo. Traté de sugerir que podría ser interferencia electromagnética, pero él se rió, una risa amarga, como si esa idea fuera ridícula. No, Lea, hay una presencia allí. Algo nos está observando. En las semanas siguientes, el estado de John empeoró. Los mensajes perturbadores captados en el trabajo parecían atormentarlo, resonando en su mente. Despertaba todas las noches, sudando y jadeando, diciendo que escuchaba susurros incluso en casa. «Me siguen», murmuraba con la voz temblorosa. Trataba de confortarlo, pero sentía que su miedo comenzaba a afectarme. Las noticias en la radio y la TV comenzaron a intrigarme aún más. Reportajes hablaban, de manera velada, sobre fenómenos lunares misteriosos. De vez en cuando, una estación de radio comentaba interferencias en transmisiones provenientes de la Luna, pero sin dar muchos detalles. Era como si algo estuviera siendo ocultado, o como si nadie supiera explicar lo que estaba sucediendo. Llamé a Sarah nuevamente, buscando ayuda. Le pregunté si sabía algo sobre una posible crisis psicológica colectiva o un fenómeno de sugestión mental. Ella intentó tranquilizarme, pero me di cuenta de que también estaba escéptica. Sarah sugirió que John tomara una licencia, pero al mencionar esto a él, recibí una respuesta áspera, diferente a cualquier otra. «No puedo parar. Ellos no me dejarían, Lea». Esas palabras me dejaron petrificada. ¿Ellos? ¿Quiénes eran ellos? ¿Serían sus compañeros, superiores en la NASA? ¿O algo más sombrío? ¿Algo que conectaba esos ruidos perturbadores y las señales captadas en la Luna? Empezaba a sentir que la respuesta iba mucho más allá de un simple agotamiento laboral. Esa noche, sola, reflexioné sobre todo lo que había escuchado y visto. La memoria del ruido captado por John volvió a resonar en mi mente, como si estuviera atrapado entre mis pensamientos. Sentí que había algo en nosotros, tal vez una vulnerabilidad invisible, que esas transmisiones parecían manipular. Y, en ese instante, sentí un miedo profundo por no poder comprender. Los días pasaron, y me di cuenta de que ya no reconocía al hombre a mi lado. John parecía un reflejo distorsionado de sí mismo, como si hubiera sido consumido por lo que había escuchado. Cada vez que intentaba devolverlo a la normalidad, él se escapaba, atrapado en una realidad que solo él veía. Murmuraba para sí mismo, a veces con los ojos cerrados, como si buscara respuestas a preguntas incomprensibles. Un escalofrío recorrió mi espina cuando él decía, casi en un susurro, «Ellos están ahí. Siempre han estado ahí». Con el tiempo, comencé a notar que algo en nuestra casa había cambiado. Pequeños ruidos venían del pasillo cuando todo estaba en silencio, un tipo de estática baja, similar a la del audio que John había mostrado.
Traté de racionalizarlo, pensando que podría ser interferencia de los aparatos electrónicos o simple paranoia. Pero, conforme pasaban las noches, el sonido parecía intensificarse, ganando vida propia, acercándose. Mientras tanto, el mundo a nuestro alrededor también parecía volverse más sombrío. Las noticias reportaban suicidios de científicos y técnicos de la NASA, descritos como inesperados e inexplicables. En todos los casos, los familiares mencionaban que las víctimas hablaban de una presencia y ruidos extraños. Cada nuevo caso reforzaba mi sensación de que esto no era una coincidencia. Yo no era el único. Había algo que se estaba extendiendo. Hasta el vecindario se volvía más extraño. Personas antes amigables, como la pareja de ancianos de la casa de al lado, empezaron a actuar de manera apática, casi robótica. Cuando intentaba saludarlos, recibía solo una mirada vacía. En una de las noches, vi las luces de su casa encendidas hasta la madrugada, con las ventanas abiertas y voces murmurando algo incomprensible. Observé desde la ventana, con el corazón acelerado y una sensación creciente de peligro. Mi mente giraba, tratando de entender. Una noche, miré a John sobre la posibilidad de buscar ayuda, pero él murmuró: «No sirve de nada, Leah. Ellos nos encuentran en cualquier lugar». Esas palabras resonaron en mí, despertando un miedo profundo. ¿Quiénes eran ellos? ¿Era una ilusión causada por el miedo, o realmente había una fuerza invisible que él creía que nos estaba cazando? Desesperada, busqué información en Internet, pero todo era contradictorio. Teorías conspirativas hablaban sobre un fenómeno lunar encubierto, mientras que otras fuentes lo negaban todo. Pero los relatos de comportamientos extraños entre familiares y vecinos eran constantes. Empezaba a cuestionarme si todos nosotros estábamos a punto de enfrentar algo que desafiaba la comprensión humana. John empeoraba cada día. Se encerraba en el cuarto durante las tardes, dejando la ventana abierta y mirando el cielo, murmurando sobre la llamada y el fin. Temía confrontarlo, pero sentía que si seguíamos así, pronto desaparecería por completo. Una noche lo seguí mientras deambulaba por la casa, con los ojos vacíos y la postura casi mecánica. Al verlo tan desfigurado, me di cuenta de que el hombre que conocí estaba desapareciendo. Las noticias se volvían cada vez más perturbadoras, con nuevos casos de personas que se rendían ante esa presencia innombrable, siempre mencionando la luna en sus últimas palabras. En uno de los reportajes, una víctima había dejado una nota enigmática: «La luna llama». En ese momento empecé a sentir que no había salida, que esto era más grande que cualquier cosa que pudiéramos entender o combatir. Esa noche me desperté a mitad de la madrugada con un sonido fuerte proveniente de la sala. Bajé corriendo y encontré a John parado frente al televisor apagado, con los ojos fijos en la pantalla vacía. Murmuraba, y cuando me acerqué más, me di cuenta de que decía algo en un tono aterradoramente bajo, casi hipnótico. «Ellos están llegando. No hay escapatoria». Intenté tocarlo, pero él parecía en trance, ajeno a mi toque. En ese momento me di cuenta de que, al igual que John, tal vez todos nosotros estábamos siendo atraídos hacia una telaraña de algo mucho más profundo, una fuerza que habitaba en la oscuridad más allá del cielo, lista para capturarnos, para devorarnos. A la mañana siguiente al extraño episodio con la TV, la situación empeoró. John no estaba en casa cuando desperté. Su lado de la cama estaba intacto, y él había salido sin decir una palabra. Traté de llamarlo, pero el teléfono solo sonaba, sin respuesta. Pasé el día en un estado de agonía silenciosa, con una sensación de pérdida mezclada con un miedo creciente. Cuando finalmente regresó, estaba más abatido que nunca. Se sentó en la silla de la sala y permaneció allí, en silencio, como si hablar fuera un dolor insoportable. Esa noche, observé a John en la sala, susurrando una frase repetida, casi como un mantra: «Ellos están allí. Ellos están allí».
Intenté entender, pero cada vez que preguntaba, desviaba la mirada, murmurando palabras desconectadas sobre la presencia y el llamado. Sus palabras parecían fragmentos de una pesadilla, y algo dentro de mí sabía que insistir para entender podría revelarme algo aterrador. Finalmente, dejó escapar una información concreta, en un desahogo rápido, como si el peso de lo que sabía fuera insoportable. Dijo que los científicos captaron una última transmisión de la Luna, algo que nadie debía haber oído. Me miró con ojos vacíos pero llenos de desesperación. «Lea, ellos vienen», dijo, con una intensidad que me heló. No necesitó explicar quiénes eran ellos. El terror en su voz hablaba por sí mismo. Al día siguiente, noté señales de la misma extrañeza entre nuestros vecinos. La pareja de la casa de al lado, que solía dormir temprano, tenía las luces encendidas hasta la madrugada. La mujer, que hacía caminatas matutinas, ahora permanecía en la ventana, en un trance que reconocí. Una tarde, al regresar a casa, vi su rostro pálido, los ojos fijos en el cielo, desbordando pavor. Intenté llamarla, pero desvió la mirada y entró rápidamente, como si estuviera huyendo de algo invisible. Las noticias seguían reportando suicidios y comportamientos extraños, y había rumores de que personas en las ciudades cercanas estaban escuchando ruidos y susurros. La luna parecía ejercer una influencia inexplicable, como si fuera más que una simple masa de roca. Empecé a preguntarme si esos cambios estaban en la mente de todos o si yo también estaba siendo afectada. En uno de los noticieros, una científica, visiblemente alterada, hablaba sobre la última transmisión captada. Sus palabras eran vacilantes, pero insinuaban algo más allá de la comprensión humana, sucediendo en la Luna. Poco después, la transmisión fue cortada y otro reportero intentó calmar la situación, pero ya era tarde. La semilla del pánico había sido sembrada. Al apagar la TV, escuché ruidos en el piso de arriba. John estaba acostado en el cuarto, pero no dormía. Murmuraba sobre el llamado y la luna que parecía acercarse. Subí, con el miedo creciendo dentro de mí, y me senté a su lado. Su rostro estaba marcado por profundas ojeras, y se encogió al verme, como si yo fuera una extraña. Sostuvo mi mano, apretándola con fuerza, los ojos fijos en el vacío. «Lea, no hay a dónde escapar. Ellos están aquí. Nos ven todo el tiempo. La luna ya no es nuestra». Sentí que mi respiración fallaba. Eso no parecía solo cansancio. Él creía, genuinamente, que nos estaban observando, que esa presencia estaba cada vez más cerca. Temblé, no solo por él, sino porque una parte de mí comenzaba a aceptar que tal vez fuera verdad. Esa noche, el vecindario alcanzó un nuevo nivel de extrañeza. Me acosté, pero no pude dormir. Sentía una tensión en el aire, una certeza de que algo terrible estaba a punto de suceder. Al mirar por la ventana, vi al hombre de la casa de enfrente, parado en la acera, con la cabeza erguida, mirando la luna como si fuera un punto de fuga. Parecía ajeno a todo lo que sucedía a su alrededor, con una expresión vacía, como alguien que ya no era él mismo. La escena se repetía en otras casas. Veía sombras moviéndose detrás de las cortinas, personas caminando de un lado a otro, hablando solas, con un desespero que resonaba con lo que yo sentía dentro de mi casa. Algo se acercaba, algo que no podía ser contenido. La luna, esa presencia inalcanzable, de alguna manera, estaba consumiendo nuestras vidas, dominando cada pensamiento, cada espacio de nuestras mentes. Esa noche, mientras John murmuraba sobre el fin y el llamado, una sensación de impotencia me invadió. Sabía que eso no podía resolverse con una conversación o terapia. Era una fuerza que existía más allá de la comprensión, una conexión oculta entre el cielo y la tierra, arrastrándonos hacia un destino sombrío e inevitable. Al amanecer, la inquietud me dominaba. Desde la madrugada me encontraba despierta, observando la luna desde la ventana,
sintiendo un impulso inexplicable de descifrarla, de comprender esa mirada inmutable que parecía observarme de vuelta. La sensación de estar siendo vigilada crecía con cada día, y aunque fuera bajo la luz del sol, sentía una presencia casi palpable a mi alrededor. Era como si la luna hubiera desarrollado una conciencia dirigida hacia nosotros, buscando nuestra atención total. Esa mañana salí a caminar por el vecindario. Necesitaba ver si los demás sentían lo mismo o si estaba sola en este abismo de paranoia. Al pasar por la casa de la pareja al lado, vi a la mujer sentada en la terraza, con la mirada perdida en el horizonte. Intenté hablar, pero ella solo murmuró: «Siempre han estado allí», y entró rápidamente, dejándome sola. Con cada nueva interacción, la sensación de aislamiento aumentaba. Estábamos todos, lo sabía, hundiéndonos juntos. Con el tiempo, los ruidos captados por John comenzaron a resonar en mi mente, como si yo misma ya los hubiera escuchado. Durante la noche, mientras John murmuraba sobre el llamado, yo también escuchaba algo. Ruidos bajos, estáticos, que parecían venir de dentro de mí. En algunos momentos, se transformaban en susurros indistintos, como voces distantes llamando mi nombre. Sabía que estaba al borde de la cordura, pero no podía alejar el pánico. En el trabajo, John evitaba incluso a los colegas más cercanos. En casa, sus momentos de silencio eran interrumpidos por crisis de paranoia. Revisaba ventanas, cerraba puertas, se detenía a escuchar, como si algo se acercara. Intenté sujetarlo, calmarlo, pero él me empujó, con la mirada vacía y trastornada, gritando: «¿No entiendes? ¡Ellos vienen, Lea! ¡Nos van a llevar!». Sentí un terror paralizante. Por primera vez no veía solo a un hombre perturbado. Había algo en su mirada, una desesperación real, como si estuviera viendo algo que yo no podía ver. La duda me devoraba. ¿Sería posible que estuviera en lo cierto? ¿Que realmente existiera una fuerza innombrable acercándose? A medida que pasaban los días, la paranoia se intensificaba. Por la noche, el cielo parecía más cercano, pesado, y la luna brillaba con un halo débil que me llamaba. Cada vez que la miraba, sentía como si ojos invisibles me observaran. El instinto me decía que apartara la mirada, pero una fuerza irresistible me obligaba a enfrentar ese brillo frío que ocultaba secretos. Una noche, incapaz de dormir, bajé a la sala y me senté al lado de John, que estaba parado frente a la ventana, con el rostro pálido, inmóvil. Levantó el brazo y señaló a la luna, como si fuera lo único en el mundo. «¿No la escuchas, Lea?», susurró, con la voz baja y temblorosa. Moví la cabeza, pero, para mi terror, empecé a entender lo que quería decir. Esa misma noche, después del colapso de John, escuché un estruendo en la calle y salí para ver qué estaba pasando. Algunos vecinos también habían salido, todos con la misma expresión de miedo. En silencio, observamos el cielo, la luna emitiendo un brillo que pulsaba, como si respirara. Por un breve momento, tuve la extraña impresión de que estaba más cerca, como si se hubiera acercado a nosotros sin aviso. Las semanas se convirtieron en una pesadilla continua. Personas que antes nunca salían comenzaron a deambular por las calles, a veces en medio de la noche, con la mirada vacía, atraídas por algo invisible. Familias enteras dejaron de hablar, de interactuar, y solo se quedaban allí, inmóviles, mirando al cielo. No éramos solo John y yo. Toda la ciudad parecía hechizada por la presencia oscura de la luna. En ese momento, una conclusión terrible se formó en mi mente. La luna había cambiado, y lo que orbitaba nuestro planeta ya no era el satélite familiar. Algo siniestro estaba allí, no solo observándonos, sino esperando el momento adecuado para revelarse. Sola en la sala, sintiendo un vacío abrumador, miré al cielo, sabiendo que esto era solo el comienzo de un terror que, pronto, se expandiría de manera irreversible. Los días siguientes fueron un verdadero infierno. John apenas hablaba, y lo poco que decía era incomprensible.
Una noche me senté a su lado e intenté, una vez más, entender qué pasaba. Sudaba, respiraba rápido, con los ojos fijos en el cielo, a través de la ventana de la sala. «¿Aún no entiendes, Lea?», susurró con la voz débil. «La luna ya no es solo un satélite, está viva y nos ve». Esas palabras resonaron en mi mente. Algo tan absurdo, y aún así no pude alejarlas. Poco a poco, también comencé a sentir que me observaban. No importaba dónde estuviera, siempre había una presencia invisible, como si la luna se hubiera convertido en una entidad que flotaba sobre nosotros, fijando sus ojos mortales en cada uno. El pavor crecía cada noche, y evitaba mirar al cielo, temiendo lo que podría ver. Las noches empeoraron. Comencé a escuchar ruidos en el pasillo, como pasos, susurros, golpecitos suaves en las paredes. John empeoraba a la vista, murmurando cada vez más sobre los observadores, con la mirada fija en el techo, como si esperara ser encontrado. Intentaba traerlo de vuelta a la realidad, pero él temblaba con mi toque, asustado incluso de mí. Las noticias en la televisión y en Internet empezaron a confirmar los temores de John. Aunque la censura era intensa, algunas informaciones se filtraban: muertes repentinas, relatos de visiones y voces, extrañas transmisiones captadas por astrónomos en diferentes partes del mundo, todas relacionadas con la luna. Veía los reportajes y sentía mi estómago retorcerse. Lo que antes parecía una pesadilla restringida a nuestra casa se estaba expandiendo por el mundo. Un día, salí a buscar algo que pudiera ayudar a John y pasé por una vecina que conocía desde hacía años, una mujer alegre y siempre dispuesta a conversar. Pero, al verla, me di cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Caminaba lentamente, con los ojos fijos en el suelo, murmurando palabras incomprensibles. La llamé, pero pasó de largo, ajena a mi presencia. El comportamiento extraño se estaba extendiendo. La gente parecía hipnotizada por algo más allá de la comprensión. Cuando volví a casa al atardecer, una opresión casi sofocante me impidió entrar. El silencio estaba cargado, amenazante. Subí al cuarto y encontré a John sentado en el suelo, con los ojos bien abiertos, fijos en un punto vacío. Temblaba, como si estuviera frente a algo aterrador. Me acerqué, pero él no reaccionó. «Ellos susurran, Lea, me llaman. Ellos me ven», repetía, con la voz baja y desesperada. Las noches para mí eran una mezcla de terror y vigilancia. El silencio en la casa parecía vivo, lleno de sonidos que no podía identificar. Gradualmente, comencé a sentir la misma atracción obsesiva que John mostraba. Comencé a mirar la luna todas las noches, como si algo me obligara a mirarla. Cada vez que miraba ese brillo pálido, sentía un frío inexplicable, como si una presencia se conectara directamente conmigo, esperando que la reconociera. Pronto noté cambios aún más perturbadores en el vecindario. Casas con todas las luces encendidas de madrugada, personas vagando por las calles, rostros vacíos, sin vida. Era como si todos a nuestro alrededor estuvieran siendo absorbidos por un trance. Un día vi a un hombre parado en la acera, cabeza erguida, con una sonrisa perturbadora mientras miraba la luna. Pensé en preguntarle si estaba bien, pero la mirada en su rostro me congeló. La situación se volvía insostenible, y las noticias solo empeoraban. Relatos de fenómenos similares llegaban de varias partes del mundo. Científicos, antes escépticos, abandonaban sus carreras, se aislaban o desaparecían. Los suicidios en masa aumentaban, y todas las víctimas dejaban notas vagas, mencionando el llamado y la mirada de la luna. El planeta parecía estar bajo el dominio de una influencia que nadie lograba entender. En medio del caos creciente, las transmisiones de noticias comenzaron a interrumpirse con frecuencia. Parecía claro que hasta los periodistas estaban confundidos y perdidos. En una de esas interrupciones, vi a un presentador mirar hacia un lado, moviendo los labios en un susurro,
antes de que la pantalla se oscureciera. El mundo parecía hundirse en un delirio colectivo. Sola en casa, mientras John dormía en otro cuarto, me di cuenta de que esta influencia siniestra de la luna no era un fenómeno local, ni una casualidad. Era una fuerza que emanaba de ella, algo que se infiltraba lenta e inexorablemente en nuestras mentes y corazones. Y, lo peor, sabía que no había forma de escapar. Todos estábamos a merced de esa mirada invisible, arrastrados hacia un destino sombrío e irreversible. Noches interminables pasaron, cada una más insoportable que la anterior. Apenas dormía, atormentada por pesadillas que parecían visiones. Soñaba con figuras sombrías, sombras retorcidas alrededor de la luna, extendiendo brazos invisibles hacia nosotros. Me despertaba sudorosa, el corazón acelerado, y encontraba a John sentado en la cama, inmóvil, con los ojos fijos en la ventana. Su mirada era vacía, como si estuviera bajo un hechizo. A veces lo encontraba en la sala, en plena madrugada, murmurando, como si hablara con alguien invisible. Aunque no podía distinguir las palabras, el tono me ponía los pelos de punta. Una mezcla de miedo y reverencia, como si obedeciera una orden oculta. Sabía que estaba perdiendo a mi marido por algo incomprensible. Con el paso de los días, mi cordura también se fragmentaba. Evitaba los espejos, temiendo ver algo más allá de mi reflejo, algo oculto allí, observándome. Y, aunque no quería, sentía el impulso irresistible de mirar hacia la luna. Sabía que algo terrible residía en ese brillo, pero mis ojos lo buscaban, atraídos por un secreto que no debía desvelar. Las noticias empeoraban, y los informes de suicidios seguían creciendo. Un caso en particular me marcó. Un investigador dejó un mensaje de voz para su esposa minutos antes de saltar de un puente, diciendo solo: «No puedo resistir al llamado. Su mirada es demasiado fuerte». La esposa, llorando en la grabación transmitida por la TV, relató que él se había vuelto irreconocible, dominado por una fuerza oscura. Era una versión extrema de lo que veía en John. En el vecindario, las cosas se desmoronaban. Las pocas personas que cruzaban mi camino eran casi espectros de sí mismas, miradas vacías y pasos arrastrados. Una tarde, fui al mercado y me encontré con un conocido. Pasó junto a mí sin mirarme, murmurando algo incomprensible en un bucle interminable. Al verlo desaparecer en la calle, sentí una ola de terror invadir mi cuerpo. Nadie parecía estar a salvo. Cuando regresé a casa, me recibió un silencio asfixiante. John estaba en la cocina, de espaldas a mí, con los hombros encorvados, examinando sus propias manos. Al acercarme, me di cuenta de que murmuraba: «Ellos están aquí. Siempre estuvieron, desde el principio». Su voz estaba cargada de terror. Traté de tomar su mano, pero él la apartó, perturbado. «No, no me toques, Leah. No puedo librarme de ellos». Esa noche fue insoportable. Escuchaba a John susurrando, a veces conversando con alguien que no veía, mencionando las señales y el llamado, en un monólogo desesperado. Una presencia opresiva parecía habitar la casa, oculta en las sombras, esperando revelarse. Traté de distraerme, pero incluso los objetos a mi alrededor parecían distorsionados, reflejando una versión oscura de sí mismos. Las madrugadas eran aún más aterradoras. Una noche, desperté con el sonido de estática proveniente de la radio en la sala. Me levanté, asustada, pero la sala estaba vacía. La radio, que había sido apagada, ahora emitía una secuencia de ruidos, como si alguien intentara comunicarse. El sonido parecía una mezcla de voces entrecortadas, cargadas de angustia que apretaban mi pecho. Apagué la radio, pero ese ruido siguió resonando en mi mente. Los días perdieron todo rastro de normalidad. Estaba exhausta, el peso de todo me aplastaba, pero el miedo a dormir era aún mayor. Cada vez que cerraba los ojos, sentía una presencia acercándose, lista para invadir mi mente. A veces, yo misma comenzaba a susurrar frases sin sentido, palabras que no sabía de dónde venían,
pero que parecían formar parte de mí. El caos en el mundo era irreversible. Científicos de renombre estaban siendo internados, otros desaparecían. Un instituto de investigación espacial emitió un comunicado confuso, alertando que ciertas frecuencias de la Luna podrían ser perturbadoras para la mente humana y recomendaban que la gente evitara mirar al cielo por la noche. Cada noticia hacía crecer el pánico dentro de mí, como si cualquier precaución ya fuera inútil. Sola en la sala, miré al cielo por la ventana una vez más. La luna parecía más cercana, brillando con una intensidad sobrenatural, como si estuviera viva. Mi cuerpo tenso, el corazón acelerado, y aunque sabía que no debía, me acerqué a la ventana, atraída por ese brillo irresistible. Lo que encontré fue el reflejo de mi propio rostro, pálido y aterrorizado. Cerré los ojos, pero la sensación de que algo me observaba continuaba, persistente, ineludible. Mientras los días pasaban, la tensión en la casa se volvía insoportable. El silencio parecía saturado por una presencia oculta. Ruidos nocturnos venían de todos los rincones, pasos que resonaban en las paredes, susurros que desaparecían en cuanto intentaba escuchar. Incluso la estructura de la casa parecía distorsionada, como si algo invisible estirara las sombras, alterando los contornos de los muebles. Trataba de convencerme de que era el miedo el que hablaba, pero cada noche demostraba lo contrario. John se había transformado en alguien irreconocible. Pasaba las noches en la ventana, susurrando frases cortas, casi como una oración invertida. Una noche, se giró y dijo, con un tono de voz que nunca había escuchado: «Estamos todos condenados, Lea. Ellos ya decidieron, solo estamos esperando el momento». Traté de interrogarlo, pero él solo miraba al cielo, los ojos fijos, como si ya estuviera en otro lugar. La situación en el vecindario también empeoraba. Las personas que antes se saludaban evitaban salir de casa o conversaban rápidamente, sin nunca mirarse a los ojos. Por la noche, las ventanas de las casas permanecían iluminadas, pero rara vez aparecía alguien. Era como si todos intentaran esconderse, escapando de la influencia invisible de la luna. El vecindario estaba irreconocible, envuelto en un silencio denso que parecía tener vida propia. En una de esas noches, escuché voces en la calle y fui hasta la ventana. Un grupo de vecinos estaba parado en la acera, mirando al cielo, con expresiones rígidas y vacías, como estatuas. En silencio, uno de ellos levantó el brazo y señaló hacia la luna. Sin decir nada, el grupo se dispersó, regresando a sus casas. Esa escena me dejó claro que estábamos todos bajo la influencia de una fuerza ineludible. Mi sueño, cada vez más raro, estaba invadido por pesadillas. Me veía caminando sola, los pasos guiados por una voluntad que no era la mía, sintiendo la mirada de la luna, fija y aplastante. Había algo en ella que me atraía y aterrorizaba, una presencia vacía e implacable. En uno de los sueños, escuché una voz susurrar mi nombre, hipnotizante. Desperté con un grito atrapado en la garganta y encontré a John al lado de la cama, los ojos vacíos como si esperara algo. A la mañana siguiente, traté de hablar con él. Me miró con el rostro pálido, los ojos hinchados, y dijo algo que me paralizó. «Fui hasta allí, Lea. Estuve en la luna. Ellos me llamaron». Su tono era serio, casi en trance. Él realmente creía lo que decía, y eso me hizo cuestionar la propia realidad. ¿Cómo pudo haber ido hasta allí? ¿Su mente estaba tan afectada que ya no distinguía entre la realidad y la fantasía? Desesperada, intenté buscar ayuda, pero la ciudad parecía diferente. Las calles estaban vacías, y los pocos rostros que vi reflejaban la misma expresión de miedo y desolación. Parecía que toda la ciudad estaba dominada por esa presencia opresiva, como si la luna estuviera transmitiendo una llamada irresistible. Todos estaban conectados a ese terrible secreto, pero nadie se atrevía a hablar. De regreso a casa, encontré a John encerrado en la habitación, de espaldas a mí,
mirando fijamente al cielo. Me quedé parada en la puerta, observándolo murmurar sobre los observadores y el fin. Por un instante, tuve la impresión de que ya no estaba allí, que su mente se había desconectado de su cuerpo. El terror se apoderó de mí. Sabía que estaba perdiendo a John, no por una enfermedad, sino por algo mucho más oscuro. Las noticias se volvieron más vagas, como si alguien intentara ocultar lo que estaba sucediendo. Los pocos reportes que surgían mencionaban el aumento de suicidios y una epidemia de trastornos mentales en varias partes del mundo. Era como si la luna estuviera esparciendo su influencia, destruyendo nuestra cordura desde adentro. Esa noche, al mirar por la ventana, noté que la luna parecía más cerca, enorme y opresiva. Su brillo era casi doloroso de mirar, una sensación aplastante de que algo estaba por suceder. Me sentí atrapada, incapaz de apartar la mirada, mientras la luna me atraía, como un imán irresistible que ya había decidido nuestro destino. La noche que precedió al fin fue de una oscuridad casi palpable. El cielo, antes iluminado por la luna, ahora estaba cubierto por nubes pesadas que parecían llevar el peso del universo entero. Sola en la sala, escuchaba mi pulso acelerado, como si mi cuerpo presintiera algo definitivo. John estaba en su cuarto, aislado, pero su murmullo bajo y constante resonaba por toda la casa. Esa repetición interminable de palabras incomprensibles parecía una invocación, y supe que era solo cuestión de tiempo hasta que algo respondiera. De repente, los murmullos cesaron. El silencio absoluto me hizo levantar de un salto, el corazón desbocado. Subí las escaleras lentamente, con la respiración entrecortada, y me acerqué al cuarto, sabiendo que no estaba preparada para lo que vería. Al abrir la puerta, encontré a John de pie, frente a la ventana abierta, iluminado por la fría luz de la luna. Estaba inmóvil, con los ojos fijos en el cielo, como si estuviera siendo atraído por una fuerza irresistible. Me acerqué lentamente, pero antes de que pudiera decir algo, comenzó a hablar, con la voz baja y clara, como si revelara un antiguo secreto. Ellos están aquí, Leah, en la luna. Siempre han estado, esperando el momento adecuado. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y el desespero se apoderó de mí. Sabía que no era solo locura, sino una verdad aterradora que ahora me compartía en contra de mi voluntad. John se giró hacia mí, y sus ojos, por primera vez en semanas, estaban vivos, llenos de una claridad perturbadora. «La luna es solo la puerta», susurró, sujetando mis manos con fuerza. «No es el fin, es el comienzo». Sus dedos apretaban los míos con intensidad casi dolorosa. Traté de apartarme, pero me retenía, mirando fijamente a mis ojos, como si quisiera que lo entendiera. «Ellos vienen, Leah. Siempre nos esperaron. A nosotros». Al decir eso, me soltó y volvió a mirar hacia la luna, hipnotizado. Entonces escuché un susurro extraño, que parecía provenir de todas direcciones, llenando la habitación. Era un sonido suave, casi inaudible, pero cargado de una presencia imposible de ignorar. Miré a mi alrededor, tratando de entender de dónde venía, pero me di cuenta de que el sonido no estaba en la habitación. Estaba en mi mente, resonando como un pensamiento intruso que no podía apartar. Poco a poco, el susurro se transformó en una secuencia de palabras inconexas, en un idioma que no conocía, pero que entendía. Era como si una voz ancestral estuviera comunicándose directamente conmigo, a través de una frecuencia que iba más allá de lo audible. John, aún fijo en la luna, comenzó a repetir esas palabras, con el rostro marcado por reverencia y terror. Sentí que, al escucharlo, me estaba arrastrando hacia un abismo del cual nunca escaparía. En un impulso desesperado, intenté sacudir a John, traer su mirada de vuelta a mí, pero él estaba ausente, como si ya hubiera cruzado a un mundo que no podía alcanzar. Me empujó y, por primera vez,
Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Ellos están listos, Lia. No hay forma de evitarlo. Estaba en pánico, pero al mismo tiempo resignado, como alguien que acepta lo inevitable. La luna está viva, Lea. Ella nos trajo hasta aquí, y ahora estamos perdidos. Entonces, la voz, esa presencia invisible y opresiva, habló claramente una única frase que resonó dentro de mí con la fuerza de un grito. «Ellos están llegando». Mi cuerpo se congeló. Era como si estuviera atrapada, incapaz de mover un músculo. El terror se esparció por cada célula, y supe, con una certeza aplastante, que el fin estaba cerca. Algo venía, algo que no pertenecía a este mundo. John se giró, el rostro retorcido por el desespero, y me agarró de los hombros con fuerza. «Lea, perdóname. Traté de resistir, traté de no escuchar el llamado. Pero es imposible. Ellos nos eligieron». Sus palabras cayeron como una sentencia, y el mundo a mi alrededor pareció desmoronarse. «¿Quiénes son ellos, John?», le pregunté, con la voz temblorosa. Él solo movió la cabeza, incapaz de responder, como si la misma idea fuera demasiado insoportable para ser dicha. En ese instante, la luz de la luna se intensificó, llenando la habitación con una luminosidad helada y opaca. Miré por la ventana y vi que la luna estaba más grande, más cerca, como si estuviera descendiendo en nuestra dirección. La sensación era asfixiante, y supe que esto no era una ilusión. La luna se movía, trayendo consigo nuestro destino. El susurro continuaba, más fuerte, más intenso, hasta que ya no podía distinguir mis propios pensamientos de esa voz. Entonces, escuché un ruido distante, como un trueno apagado en el horizonte. John cayó de rodillas, los ojos fijos en la luna, y, antes de perder la conciencia, susurró, con la voz llena de terror y resignación. «Ellos llegaron. El fin ya comenzó». Y entonces, sin decir una palabra más, cayó, los ojos vidriosos, vacíos de todo lo que lo hacía humano. Me quedé allí, inmóvil, sintiendo la presencia que parecía emanar de la luna, una fuerza que me retenía, me aplastaba. El cielo a nuestro alrededor estaba completamente oscuro, y la luna pulsaba, como un corazón que latía al ritmo del fin. Sentí un vacío profundo, una ausencia de esperanza, y supe, en ese instante, que estábamos a merced de algo que jamás podríamos entender o enfrentar. Estábamos perdidos, y el único sentimiento que quedaba era el desespero. Apenas podía respirar. El aire a mi alrededor parecía denso, cargado por una fuerza invisible que se infiltraba en mis pulmones y aplastaba mi pecho. John estaba caído a mi lado, los ojos abiertos y vacíos, el rostro congelado en una expresión de puro terror. Sabía que ya no estaba allí. Su mente, su esencia, habían sido arrancadas, absorbidas por esa presencia que ahora parecía dominar cada sombra y silencio de la casa. A tientas en el suelo, traté de levantarme, pero la voz en mi mente, ese susurro constante, se hacía cada vez más fuerte. Era una cacofonía de palabras en una lengua olvidada que, de alguna manera, transmitía un mensaje claro. Éramos solo visitantes en nuestro propio mundo, y ahora los verdaderos dueños volvían para reclamar lo que siempre fue suyo. Con dificultad, corrí hacia la sala y cerré la puerta con llave detrás de mí. Afuera, la luz de la luna parecía más oscura, casi rojiza. Las sombras de los árboles se estiraban, como si intentaran alcanzar la casa. Me acerqué a la ventana y, al mirar hacia afuera, vi que la calle estaba vacía, cubierta por una niebla baja y siniestra que parecía brotar de la misma tierra. A lo lejos, algunas siluetas caminaban sin rumbo, con los rostros hacia el cielo, esperando una señal. De repente, un sonido ensordecedor recorrió el aire, una frecuencia baja y primal que hizo temblar todo. Las ventanas vibraban, y sentí el suelo estremecerse, como si el mundo estuviera siendo remodelado por una fuerza incomprensible. Me tomé la cabeza
tratando de bloquear el sonido. Pero fue inútil. La frecuencia estaba dentro de mí. Corroía mi cordura. Desesperada, corrí hacia Batafuera en busca de ayuda, pero las calles estaban desiertas. Las pocas personas que vi estaban en un estado catatónico, murmurando cosas incomprensibles mientras caminaban hacia la luna, como si las arrastrara un hilo invisible. Traté de llamar a una mujer que pasaba, pero ella continuó su marcha lenta y desoladora, ajena a mi desesperación. Entonces lo entendí. Nadie más estaba consciente. Todos parecían responder a una orden invisible, un llamado de la misma luna. Yo era la única que aún resistía, una sobreviviente en un mundo tomado por una fuerza cósmica que había decidido destruir todo lo que conocíamos. No sabía a dónde ir ni qué hacer, solo que, pronto, también cedería al llamado. La frecuencia continuaba, pulsando como un latido que se aceleraba, hasta que ya no podía distinguir mi propia respiración de ese sonido. Traté de gritar, pero mi voz estaba débil, como si el aire se estuviera drenando de mis pulmones. Poco a poco, mi cuerpo comenzó a moverse por su cuenta. Caminaba hacia el brillo opaco y mortal de la luna, que pulsaba al ritmo de mi propio corazón. El mundo a mi alrededor desaparecía. Las casas, las calles, todo parecía distorsionarse, siendo absorbido por esa luz opresiva. Miré hacia arriba y vi la luna, cada vez más cerca, no como una esfera inofensiva, sino como un ojo colosal que nos observaba, una presencia consciente y malévola que nos absorbía, uno por uno. No necesitaba nada más que nuestro miedo y sumisión. Éramos solo marionetas en un plan antiguo que ahora se estaba cumpliendo. Mis pies se arrastraban hacia adelante, y la última cosa que vi, antes de que la oscuridad me dominara, fue el brillo rojo y opresivo, envolviendo todo, como si la propia realidad estuviera siendo borrada, reemplazada por un vacío eterno. Sabía que todo había terminado. La humanidad, el mundo, habían sido tragados por algo que siempre estuvo ahí, esperando pacientemente. La luna, con su mirada eterna, había vencido. No sé cuánto tiempo pasé en la oscuridad. Era como flotar en un vacío sin fin, sin dirección, sin ningún vestigio del mundo que conocía. Poco a poco, una leve percepción regresó a mí. Mis pensamientos seguían dispersos, pero una frase palpitaba, clara e insistente, cruzando mi mente. La luna nos observa. No hay escape. Cuando finalmente abrí los ojos, me recibieron un silencio aplastante y una penumbra desoladora. Mi casa estaba allí, pero parecía una cáscara vacía, una distorsión grotesca de la realidad. Las paredes parecían ondular y sentía una presencia inmensa, invisible, que me observaba sin descanso. Caminé hacia la ventana con pasos temblorosos y vi algo inimaginable. Las calles estaban vacías, sumidas en un vacío absoluto, como si el tiempo hubiera parado y el mundo se hubiera convertido en una pintura decadente. La luna brillaba con una intensidad casi insoportable, más cerca que nunca, como si pudiera tocar su superficie fría e insensible. Me observaba con indiferencia, como si yo fuera una criatura insignificante en un juego mucho mayor. No había señales de vida, ni el sonido de los pájaros, ni el viento en los árboles. Parecía que toda la existencia a mi alrededor había sido drenada, quedando solo la sombra de una ciudad que antes bullía de vida. El silencio era asfixiante, una sentencia. Sabía que lo que había ocurrido no era una amenaza, era la nueva realidad. La luna había reclamado todo. Me senté en el suelo, mi mente reducida a fragmentos de memorias de una vida que parecía tan lejana. Las risas con John, los momentos tranquilos, los planes para el futuro, todo había sido tragado por esa mirada implacable en el cielo. Miré el anillo de bodas en mi mano y sentí una profunda tristeza, como si cada vínculo que construí se hubiera desintegrado, absorbido por una entidad sin piedad. John estaba perdido, al igual que todos los demás, y pronto yo también lo estaría.
Parte de mí entendía que la luna siempre estuvo allí, observando, esperando pacientemente. Era un portal, una entidad que nos había estudiado, esperando el momento perfecto para reclamar lo que siempre fue suyo. Era una verdad más allá de la comprensión humana, y esa certeza ahora se instalaba en mi corazón como una marca indeleble. Cerré los ojos, rindiéndome al cansancio y a la aceptación inevitable de que no había más lucha, ni resistencia. Tal vez, al final, solo fuimos pasajeros temporales en un mundo que nunca fue nuestro. Una sensación de vacío se apoderó de mí, y me pregunté si pronto caería en el mismo sueño eterno que consumió a John y a todos los demás. Antes de que mi conciencia se desvaneciera por completo, miré una última vez a la luna. El brillo opresivo parecía más débil, pero sabía que eso no significaba esperanza. Era solo la constatación de que nuestra existencia había sido consumida y que, en el gran esquema de las cosas, éramos insignificantes. Mientras me sumergía en la oscuridad, una última frase resonó en mi mente, fría e implacable. Ellos están aquí, y siempre estuvieron.